Porque en medicina natural estamos acostumbrados, bueno, a hablar de muchos conceptos anatómicos, que son verdad, por supuesto que sí, pero también otros conceptos vamos metiendo como seres biológicos que somos, seres físicos, seres químicos y también seres que estamos, digamos, viviendo por una energía. Y evidentemente, y no me cansaré de repetirlo, que la diferencia entre yo ahora que estoy vivo, pues me estoy moviendo, pues estoy hablando con ustedes, pues me estoy moviendo, pero gracias a una energía. Si yo me muriese exactamente en medio segundo, de una forma muy rápida, pues todos mis conceptos, digamos, anatómicos y físicos y químicos, pues no habrían cambiado. Seguiría teniendo los 4,5 litros o los 5 litros o los 5 litros 200 de sangre exactamente igual. No ha habido una degeneración tan rápida en tan poquísimo tiempo, digamos así, ¿no? Pero lo único que ocurre es que aquí ha fallado, o se me ha ido el último soplo, que eso es, digamos, este pequeño parrafito sí que les sonará, ¿no? Se me ha ido el último soplo de vida. Eso no es más sino que mi última energía se ha marchado. ¿Por qué? Por sucesivos bloqueos, por sucesivas no comunicaciones o bloqueos, es por lo que yo ya soy incapaz de moverme. Incluso esas mismas fibritas, tanto aferentes como eferentes, y el tálamo óptico, y tararí, y tarará, pues todo está exactamente igual, pero José Antonio Rollo ya está fastidiado, ya que aquí no vive. ¿Por qué? Porque ha habido un bloqueo total. Ni la sangre fluye, el corazón está más o menos pues, igual que hace medio minuto, pero aquí falla algo, en ese sentido, ¿no? Entonces es importante el tener este concepto de dolor como una no comunicación. ¿No comunicación de qué? De, evidentemente, lo primero que nosotros estamos tratando y seguimos estudiando, y así nos moriremos, es por el concepto de energía y esos recorridos, esas carreteras por donde va esa energía distinta de distintos órganos, que es lo que produce, en intercomunicación entre todos, es lo que produce pues la vida, ni más ni más menos. Por supuesto que seguimos teniendo cabeza y cada día más gorda, ¿no? Menos pelo, pues hay más sensibilidad, pues más arrugas, quiero decir, pero esa energía va circulando así, pues, esos órganos en conjunto. Entonces siempre algo así se me está ocurriendo como esa herida, ¿no? Nosotros hacemos un corte en esa piel, entonces esta piel es como un territorio, digamos así, ¿no? Entonces nos hacemos un pequeño corte y eso es una pérdida de continuidad entre este lado y este ya no se comunica. Podemos venir por aquí o podemos venir por allá, pero en ese sentido aquí nos hemos hecho un corte, una solución de continuidad. Por aquí ya no puede pasar, aquí está bloqueado. Evidentemente el cuerpo ya va a dar su mecanismo de defensa para intentar pues echar allí un montón de glóbulos blancos y plaquetas para que eso se corte y luego eso vuelva a estar alisado, precisamente. Pues en ese sentido el concepto de bloqueo energético igual a primer dolor, según qué meridiano y a qué órgano afecta en primera instancia y a qué otros dos, que luego explicaremos, va a afectar, dando ese primer cuadro de patología. Bueno, entonces, evidentemente, entre ya lo que sabemos, de cuestión de dolor, pues analgesia, esa pérdida, y luego este concepto, intentar como el gran bloqueo o la pérdida de esa comunicación o la no comunicación entre dos cosas, eso es lo que va a producir esa primera señal de alarma como dolor. Y es, por supuesto que si hay bloqueo es que algo se ha quedado inmóvil, entonces también podemos decir que este dolor es como algo que se ha quedado completamente inmóvil, ya no comunica esos impulsos y no hace circular ni hace mover las cosas, desde la sustancia más pequeñita hasta ese órgano o hasta ese sistema, en ese sentido. Ya no encuentra esa sensación de emisión, ya no encuentra la respuesta, ya no llega hasta la recepción. Bueno, entonces siempre hemos dicho que esa es la gran diferencia, ¿no?, entre la que he visto a lo largo de, bueno, desde pasar desde una facultad pues hasta encontrar, gracias a Dios, otros conceptos, ¿no? Que lo primero que hay que ver
es el concepto de esa circulación energética. En segundo lugar, por supuesto que es importante la circulación sanguínea, como los grandes vehículos que aportan las sustancias, digamos, buenas A y se llevan las sustancias malas B para echarlas fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la energía va bien, si la energía está circulando bien, por supuesto que la sangre va a circular bien y por tanto no va a haber ningún tipo de estancamiento ni va a haber ningún tipo de bloqueo, por tanto se va a ir comunicando esos impulsos perfectamente bien. ¿Y qué es lo que siente ese individuo? El dueño de esas, o el dueño de ese campo, digamos, de batalla. Pues no siente nada porque no hay ningún follón, no hay ninguna explosión de nada, ni por lo bueno ni por lo malo, sino que, ¿cómo sigue? Pues el tío pues sigue bien, no se entera de prácticamente nada. ¿Por qué? Porque toda su energía fluye bien y su sangre también fluye bien gracias primero a ese concepto de energía que es siempre de lo primero que partimos. Es algo así como, bueno, si tenemos una casa, bueno, aquí, una casa, ¿no? Entonces, para mantener constante esta casa con una temperatura constante de 37 grados, voy a tener yo una serie de tuberías por las que va a circular precisamente pues una cantidad de agua con una temperatura constante siempre para mantener ese ambiente, pues que la persona nunca note ni mucho calor y tampoco mucho frío, no note variación ninguna. Eso es salud, digamos así. Hay una comunicación perfecta, pero para mover toda esa agua, subirla hacia arriba y luego pues que vuelva para abajo, etcétera, siempre hace falta un motor principal. Entonces, a ese tipo de energía que evidentemente existe, es difícil de que exista para nuestros conceptos porque, joder, una cosa que no se ve, pues aquí no existe. Sabemos que produce muchos efectos, pero es que no se ve. Entonces, eso es muy difícil, pero entonces ya me dirán ustedes, ¿no? Evidentemente, cuando, bueno, ya vamos a entrar aquí en muchísimas otras cosas y me voy a acabar yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero ni muchísimo menos. En ese sentido que no podemos ver las cosas, pero sí podemos ver lo que produce y cuando produce lo contrario, entonces ya no hay esta comunicación, es lo que produce primeramente ese dolor, esa pérdida de función, esa pérdida de función y al final incluso va a haber ese amodorramiento, digamos, anatómico, ¿no? O esa evidencia anatomopatológica. Entonces, claro, ya cuando llegamos a esa evidencia, como siempre hemos hablado, ya es un poquito tarde porque ya nos hemos saltado pues, esos dos pasos anteriores, ¿no? Como es, bueno, por supuesto ese dolor y esa pérdida de esa función, o no hemos hecho caso a ese fraude de esa función que debería haber cumplido un órgano o una víscera o un sistema. Bueno, entonces, evidentemente, ante un dolor como ya bien sea por una causa, digamos, externa o una causa interna, da igual, un dolor, por ejemplo, pues un golpe físico, por supuesto que físico o mecánico, eso va a producir ya pues una sensación de alarma que por lo menos pues vamos a tener una reacción de defensa de retirar el brazo o lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, ese golpe físico pues va a producir primeramente pues un daño, digamos, químico. Pues aquí nos damos un golpetazo y aquí ya no va a haber tan buena comunicación y por tanto pues ya va a haber aquí una alteración química. Bueno, física también, evidentemente, ¿no? Pero química sobre todo. Esta alteración química, pues por supuesto que va a dar otro daño, digamos, o va a dar otra significación biológica, es una reacción un poco más general, ¿no? Y por supuesto ese bloqueo, digamos así, o esa no comunicación biológica, química, física, etcétera, pues por supuesto que también va a producir esa no comunicación energética. Depende mucho de la zona que sea o qué meridiano haya afectado. Y por supuesto eso ya va a dar primeramente ese dolor y por supuesto esa pérdida de esa función. Pero normalmente lo primero, aquí se lo he hecho adrede, que empieza por un golpe mecánico, etcétera, etcétera. Hombre, un golpe mecánico lo primero que interrumpe es un daño, es una corriente energética.
y cuando ya no hay esa corriente energética, lo que produce ya son todos los desbarajustes que ustedes quieran, físicos, químicos, biológicos, hasta políticos, ¿no? Por meter esa palabra, ¿no? Así, ¿eh? Entonces, lo que más llama la atención, lo que más a mí me la ha llamado hasta ahora, ¿no? Y es lo que vemos en consulta pues prácticamente todos los días, ¿no? Cantidad de dolores que, bueno, que veo en personas que no tienen ya tanta significación física, ¿eh? O sea, dolores que no hay ningún tipo de inflamación, ¿eh? Pues yo he visto pues, muchos codos u hombros, e incluso rodillas, o cualquier tipo de articulación, y no hay ningún tipo de, digamos, inflamación, no hay ninguna, no podemos o no intuyes y no ves objetivamente que haya una significación, por decir, pues es que evidentemente está aquí, está inflamado porque pues se ve, ¿no? Pues los típicos signos, pues está más hinchado, está más caliente, etcétera, etcétera, y hay pérdida de esa función, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que mosquea realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, son los que no se ve la causa o no podemos ver las causas. Los médicos nos volvemos locos muchas veces de, joder, entonces esta mujer o este hombre, ¿qué le pasa? Pues tiene este dolor en esta muñeca o en este codo, pues aquí le hemos hecho 50.000 pruebas, la mujer está R que R, y dale que te pego, y que me duele, y evidentemente, la ves que no puede hacer esa función, y pone ese semblante con ese padecimiento, pero aquí es que aquí no hay ninguna significación física por la que yo pueda entender, y pueda dar credibilidad real a esta persona que es que su piloto ya se ha encendido hace tiempo y no soy capaz de entender y por tanto no le puedo ayudar. Entonces, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Muchas veces, y que muchos de nosotros quizá hemos tenido que buscar otras cosas para entender precisamente estos dolores, digamos, fantasmas, ¿no? Que son los más increíbles, por supuesto, de entender y, por supuesto, si no lo entendemos, ¿cómo vamos a ayudar, ¿no? En ese sentido. Y, por supuesto, otros muchos dolores que no damos crédito, porque nuestros conceptos no los entienden así, o no los han recogido. Muchos dolores que no se sabe el efecto que los ha producido. Entonces, yo qué sé, pues yo puedo decir, bueno, como decía Jean Paul, ¿no? una cosa que leí hace tiempo, ¿no? Pues más que desconcertado o más que conmovido, está desconcertado. Es decir, ¿qué dolor físico puede compararse ni muchísimo menos que a un dolor moral, ¿no? En el sentido que a mí me dan un grito o un insulto o una agresión por una palabra y a mí eso pues evidentemente me duele. Entonces eso va a afectar a mi organismo de una manera u otra, Pero, hombre, ya nos hemos metido aquí, parece ser que en camisa de once varas, ¿no? Pero cuando hablamos de este dolor, o cuando si yo soy capaz de decir que un grito me puede afectar, evidentemente, ahí están las emociones que quizás se meten mucho más profundamente que un cortecito superficial, ¿no? Entonces, yo recuerdo pues un gran amigo mío que, bueno, pues el típico empresario que pues pasaba una crisis grande pues, por su empresa, fue a un banco, a pedir un crédito y por la razón que sea, por esa mala suerte, se lo denegaron o no sé qué problemas tuvo. Salir inmediatamente de ese banco y este hombro completamente bloqueado, con dolor, imposible pérdida de esa función y por supuesto dolor que llegaba hasta el codo, era incapaz de hacer los mismos movimientos que hacía media hora, pues los podía reproducir perfectamente bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, claro, la diferencia entre un animal y un hombre es que ese hombre también le pueden afectar pues, las propias emociones del exterior. Entonces, ese empresario, el mayor bofetón, sin tocarle ni un pelo de la cabeza, fue precisamente esa situación, digamos, entre comillas, moral, por la que afectó directamente a su cuerpo, ¿no? A un órgano y a un meridiano muy en concreto. Entonces, con eso ya vamos a acabar. Este tipo, hay dolor, independientemente de susceptibilidad, etcétera, 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 pues según en qué zona del cuerpo, por minúscula que sea, desde un punto hasta una pequeña zona, pues eso va a ser completamente distinto. Entonces, ahí va la interpretación. Entonces, la interpretación, ¿cómo va a ser?
ustedes recordan este muñequito que siempre me acompaña y que hoy no está conmigo porque es día de fiesta, digamos así, ¿no? Entonces también tiene derecho a descansar. Entonces, todas esas líneas y todos esos meridianos por donde circula la energía y esos puntos en concretos, también cada uno de ellos hijo de un padre y de una madre, o sea, con nombres y apellidos concretos, ¿eh? Eso ya da una significación de por sí, pero si ese punto está sensible, ya nos está hablando de una cosa completamente distinta a otro que está inmediatamente después o es inmediatamente anterior, ¿eh? Entonces, en ese sentido, medicina natural, y es mi alegría de mi cuerpo Macarena, como decía la canción, es haber podido interpretar y seguir interpretando con el paso de los años precisamente ese padecimiento humano, ese fraude de esa función, ese dolor humano, gracias a eso y a ese muñequito, y bueno, por supuesto muchas más cosas que iremos explicando si Dios quiere, ¿no? Es por lo que, gracias a Dios, todos los días podemos seguir ayudando un poquito más pues, a gente pues, como usted, por ejemplo. Bueno, ya no les quiero cansar más, ya otro día, si es preciso, ya hablaremos un poquito más de esos dolores distintos, por poner simples ejemplos, pues sencillamente para quedarme yo más tranquilo y quizá pues, dar más efectividad pues, a estas pequeñas charlas y que ustedes entiendan y por supuesto al entender ya se queden más tranquilitos, ¿no? De todas maneras ya no les canso más, me despido de todos ustedes, por supuesto dándoles las gracias por su atención. Hala pues, venga, hasta luego.